hemos soñado alguna vez con tener una casa. Sea bien cuando éramos niños, pequeños, estábamos en kinder, dibujábamos esos retazos rectangulares con 2 ventanas cuadradas, un techo triangular y una pequeña chimenea, o sea bien un poco más adelante en la vida, cuando ya teníamos cierta expectativa respecto a comprarnos un departamento. Pero sea bien un escenario, o sea el otro, al haber soñado con esta casa, surge cierta incógnita, y es que ¿hasta cuándo vamos a vivir en casa de nuestros padres? O puede ser un tío, pueden ser nuestros abuelos o algún familiar. Planteando la pregunta de otra manera, podríamos tal vez preguntarnos ¿por qué la mayoría de los jóvenes en América Latina vive con sus padres hasta los 30 años? Que si vemos a nuestro alrededor es algo que de hecho es bastante común. Podríamos tal vez abordar a esta pregunta desde una perspectiva social. Tal vez se trata de quiénes somos, nuestra identidad. Tal vez es cultural. Tal vez es algo intrínseco de nuestro ser latino. Bueno, si este fuera el caso, tendría que haber evidencia alrededor. Y que de hecho, si vemos en la ciudad, la hay. Vemos que las casas se apilan unas encima de otras. Y es bastante común que se construya una casa en la cual el primer piso es para los abuelos, en el segundo piso viven nuestros tíos, en un tercer piso estamos nosotros con nuestros padres, y los techos de hecho son de calamina para que sea fácil retirarlos y podamos construir un quinto o sexto piso cuando llegue el momento. Nos agrupamos como las aves, sin dejar el nido. Sin embargo, si vemos en nuestro entorno, especialmente en las redes sociales e internet, vemos que se habla mucho de las nuevas generaciones, los llamados millennials, los Zetas, grupos a los cuales de alguna forma también correspondo. Características de estos grupos son el querer viajar, salir al mundo, explorar, ir más allá. Y bueno, si fuera el caso entonces que nosotros generacionalmente deseamos abandonar el nido por un tema coyuntural respecto a quienes somos como grupo millennial o Z, debería haber también evidencia de ello en el mercado inmobiliario. Si hacemos cierto análisis, vemos que anteriormente existía ya un paradigma respecto a cómo es que íbamos a adquirir nuestro hogar. Y durante mucho tiempo se vivió bajo el modelo industrial, donde la gente en primer lugar hacía carrera en una universidad, estudiaban, conseguían trabajo, iban ascendiendo, conseguían de repente una hipoteca, se casaban, tenían hijos. Pero si vemos la realidad actual, este paradigma pareciese haber cambiado, siendo la hipoteca tal vez la última cosa en nuestra lista de actividades. ¿Por qué es esto? Yendo hacia el paradigma que habíamos mencionado, vemos en internet que se busca 3 veces más casas en venta de lo que se busca casas en alquiler. Entonces no hay tal cosa como que los jóvenes desean viajar por el mundo constantemente sin aterrizar en un lugar de manera permanente y que por ello pues viven alquilando porque no está entre sus intereses el comprar. La gente busca casas en compra, 3 veces más de lo que se busca en casas en alquiler. Y no solamente ello, sino que es una tendencia a nivel global. A nivel mundial la gente busca casas en venta más de lo que busca casas en alquiler. Y no es en particular que busquen cualquier lugar para vivir, sino que se buscan casas y no así departamentos. Esto evidentemente tendría que también reflejarse no solo en el mercado inmobiliario, sino también en los medios, en las noticias. Y de hecho es el caso. Si vemos principales titulares de distintos medios, podremos encontrar que existe un cambio en el mercado inmobiliario a raíz de cómo viven estas nuevas generaciones, los millennials, quienes de hecho son solo el 15% de los compradores de casas. La mayoría de ellos opta por un alquiler, no porque les guste, sino porque simplemente no pueden acceder a comprar una casa. Y de hecho los alquileres son bastante fuertes, ahogando el estilo de vida que tienen muchos jóvenes, ya que el 65% de nuestro salario se va a pagar la renta.
Regresemos hacia el modelo tradicional que habíamos visto, el hacer carrera. Si partimos desde este punto, podríamos tal vez encontrar el por qué no estamos adquiriendo este hogar soñado. Desde esta perspectiva, podríamos mencionar que tal vez no solamente es cultural, ya que vemos que la gente efectivamente quiere migrar, quiere dejar su hogar, quiere adquirir una casa propia, sino que además de este factor cultural, hay de por medio un detalle económico. De forma rápida les comento que lo que hice fue lo siguiente. Calculé y también obtuve la información respecto a el costo promedio de distintas casas en América Latina y lo contrasté versus el sueldo promedio que se ganaba en los distintos países que consideré en una muestra. Toda esta información tenía que naturalmente desembocarse en un Excel, una tabla enorme donde consideré las 19 ciudades más pobladas, considerando 3 casas y 3 departamentos para cada uno de estos en sus principales barrios módicos. Cruzando esta información, si sabemos cuánto gana la gente y sabemos cuánto cuestan las casas, podríamos simplemente hacer un pequeño cruce y pues determinar en cuánto tiempo se llegaría a comprar uno esta casa. Y efectivamente ese sería el siguiente paso de nuestro análisis. Hasta aquí, con la información encontrada, llegué a darme cuenta de que la casa promedio en América Latina cuesta $121,000, teniendo 130 metros cuadrados aproximadamente. Un departamento no dista demasiado de este precio, cotizándose en $110,000 y teniendo 83 metros cuadrados. Y solo como un dato adicional, valga mencionar que el latino promedio ahorra aproximadamente $30 al mes. Con esta información generemos 3 escenarios. Supongamos que hay un joven quien vive con sus padres, no gasta un solo centavo y ahorra el 100% de su sueldo. ¿Cuánto tiempo le tomaría a esa persona comprar esta casa? En un segundo escenario, podríamos ver a alguien que, sí cubre sus gastos, pero como vive con su familia, no paga alquiler. Y este monto, además del ahorro tradicional, sí puede efectivamente guardarlo para esa casa futura. Y veamos un tercer escenario también, de alguien quien tiene que pagar alquiler, tiene que cubrir sus gastos y por ende solamente le queda un pequeño margen de ahorro para esa casa soñada. Considerando estos 3 escenarios y considerando toda la información anterior, estos son los tiempos que toma comprar una casa en América Latina. Bajo estos escenarios, vemos que a la primera persona le tomaría 20 años y 3 meses comprar una casa promedio en la región. Vemos que en un segundo escenario el tiempo sube a 30 años y que para aquel quien tiene que cubrir todos sus gastos y no cuenta con algún tipo de ayuda familiar, el tiempo es muy extenso. Pero un momento, cualquiera podría decir, yo tengo un primo que, a los 30 salió de su casa y ¿cómo me dices que a los 20 años es que uno terminaría comprando este hogar? Si hacen el cálculo desde que uno termina la carrera hasta que ahorra y demás, estaríamos hablando de independizarnos a nuestros 40, tal vez 50. Momentito. Hay 2 factores adicionales a considerar en este modelo tradicional. La mayoría de los latinos, como latinos que somos, nos ayudamos. Nos ayudamos entre familia, nos ayudamos entre amigos. Y es por ello que la mayoría de nosotros, de alguna forma, accede a cierto tipo de ayuda económica familiar. Esto disminuye el tiempo necesario para poder comprar esta casa. Bien sea que nos den un pie de capital para un anticrético, sean $20,000 para poder empezar en este camino hacia la independencia, o bien sea por la otra alternativa, un préstamo bancario, un mix de las dos. Estos factores hacen que los tiempos efectivamente bajen, disminuyan. Además, claro, uno puede cambiar sus expectativas. No apuntar a un departamento con estos costos, sino tal vez ir a algo más barato. Pero desafortunadamente, el acceder a estas 2 opciones no es una realidad para muchas personas, millones de jóvenes en toda la región. Podríamos decir entonces que tiene que haber un cambio en el paradigma, no solamente en el sentido de que la fórmula tradicional, esa receta para comprar nuestro hogar, ya no funciona del todo,
sino que existe también la necesidad de cambiar nuestra mentalidad respecto a cómo deberíamos conseguir esa casa de los sueños y qué características debería tener la misma, por la coyuntura sociocultural y económica en la cual vivimos. Solamente el año pasado en Estados Unidos, 79 millones de personas tuvieron roommates, valga decir que vivieron con alguien que no era exactamente su familia. Bien puede ser un extraño, bien puede ser un amigo, pero compartieron pisos. Esta es una de muchas alternativas que existen dentro del universo de economía colaborativa, donde vemos que hay otras alternativas, otras soluciones. Porque si nos quedamos con ese modelo tradicional, nos estaríamos quedando en las nubes, soñando en algo que ya no es realista, ya no es tan fácil acceder al logro de esta meta como hace un tiempo sí lo era. Por tanto, debemos abrir nuestra mente, considerar que estamos aquí de paso, solo una vez. Y si solamente tenemos esta vida, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no cambiar nuestra mentalidad? ¿Por qué no buscar otras opciones, otras alternativas? ¿Por qué no ayudar también a otras personas, a quienes no pueden acceder a alternativas tradicionales? ¿Por qué no colaborar con otros jóvenes? Ya que solamente estamos aquí una vez, yo les sugiero y les invito a que aprovechemos la oportunidad. Gracias.